Bien, este es el segundo video de el módulo que tenían como asignatura para esta semana. Y ahora lo que vamos a introducir es un nuevo problema. Bien, o sea que hasta el momento estuvimos trabajando con funciones que conocíamos explícitamente o que podíamos construir. Bien, y ahora lo que nos queda ver es interpolación, que es el anteúltimo tema. Bien, eh, en realidad este caso específico que vamos a ver, que es el polinomio interpolador de Lagrange, pero eh, previamente vamos a hacer una introducción y ver qué implicancias tiene, para qué lo usamos, para luego pasar al método este específico. Principalmente lo que vemos en interpolación es la obtención de nuevos puntos partiendo de un conjunto discreto de datos eh, y previo a ver los métodos que vamos a ir trabajando, que serían, bueno, Lagrange, Newton, y bueno, y ya vimos un poco lo que era el método de mínimos cuadrados para minimizar los errores. eh, Vamos a hacer un recorrido por algunos temas importantes, conceptuales que son necesarios para abarcar todo lo que es el procedimiento de interpolación, que a simple vista podría parecer bastante eh, complejo. Y luego ya comenzamos propiamente con lo que es el método. Bien. Vamos, lo que vamos a suponer acá es que nosotros contamos con una función continua fx, bien, que conocemos una tabla de valores, bien, con sus respectivas imágenes. Hasta ahí parecido a lo que ya veníamos viendo. Bien, acá por ejemplo tienen la tabla de valores, bien, con sus respectivas y x, bien. Lo único que tenemos es esa información parcial, una tabla de valores. Esa es nuestra única información, de alguna manera. Y es decir que nosotros solo conocemos algunos puntos de esa función, no sabemos más, no sabemos ni si es un polinomio, una eh, exponencial, parábola, no sabemos nada de esa función, solo tenemos algunos puntos en una gráfica. Bien, que serían, bueno, x0, fx0, x1 su imagen, x2 su imagen. Bien. Y la pregunta es, ¿qué pasa si yo quiero conocer el valor de la función en un punto que no está en la tabla? Acuérdense que yo no tengo la función per se, yo solo tengo algunos puntos en una tablita de valores. Y yo quiero saber, eh, digamos, la imagen que le corresponde a 1,5, bien, eh, está medio como que no puedo verlo de ninguna manera, al menos por ahora. Bien. Por ejemplo, como dice acá abajo, ¿cuál es el valor de i para x igual a 2,5? Bien, ese punto está dentro del rango de datos, porque mi rango de datos en la tabla va de 1 a 5. O sea que en teoría debería estar adentro del dominio, pero no lo conozco exactamente. Eh, y más aún, bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, quiero evaluar en x igual a 6? Que es un punto que en principio está fuera del rango observado. Eh, Todavía me trae más dudas porque mi tabla de valores llega hasta 5. Entonces, ¿qué pasa a partir de ahí? Eh, Mi función tiene un límite, solo un segmento. Bien. Eh, entonces tenemos esas dos situaciones distintas en la que uno está dentro del intervalo de datos y otro afuera. Bien. En ambos casos, igualmente lo que queremos hacer es aproximar el valor de esa función. Entonces ahora vamos a ver un poco eh, qué es lo que haríamos. Bien. Para aproximar el valor de esa función, lo que necesitamos construir es una función que de alguna manera reproduzca el comportamiento de los datos conocidos. Yo tengo datos. La función madre, por así decirlo, no la conozco, pero lo que sí puedo tratar de hacer es una función que estime a partir de esos puntos de la mejor manera posible y reproduzca el comportamiento, ¿bien? Para yo poder estimar cualquier punto. Necesito estimar una función, como ya hacía con el método de los mínimos cuadrados, ¿se acuerdan? Entonces, fíjense cómo los puntos, eh,
representan, bien, la información que tenemos, bien, pero entre ellos hay infinitas funciones posibles que podrían darse de esta manera. Bien, entonces la pregunta central es, ¿cómo construimos una función que pase por estos puntos y que nos permita, eh, de alguna manera, estimar valores intermedios? Bien, entonces, ahí definimos que interpolar significa justamente construir una función que pase exactamente por los datos conocidos. Bien, entonces, y dentro de las distintas formas de interpolar, bien, eh, vamos a empezar por la que es la más simple y la más intuitiva, que es la interpolación lineal. Es decir, vamos a aproximar el comportamiento de la función entre dos puntos mediante una recta, ¿bien? Eso es medio, lo pueden relacionar con mínimos cuadrados, ¿bien? Generamos una recta que trate de representar mis datos de manera exacta, ¿bien? Entonces, eh, una vez planteado el problema, es decir, la necesidad de estimar esos valores desconocidos de una función a partir de un conjunto finito de datos, resulta natural preguntarnos cómo construir una aproximación adecuada que respete la información disponible, ¿bien? En ese contexto, la interpolación lineal surge quizás como el primer y más sencillo enfoque para abordar de alguna manera la situación. Bien, la idea central es la siguiente. Si conocemos dos puntos de la función, por ejemplo, x0, fx0, bien, podemos construir una función lineal, es decir, una recta, que pase exactamente por ambos puntos. Esa recta no solo reproduce los valores conocidos, sino que además nos permite estimar valores intermedios dentro del intervalo. Ya igual se tienen que estar dando cuenta que hay una cierta limitación en la recta, pero bien, sigamos avanzando. Bien, entonces, desde el punto de vista geométrico, lo que estamos haciendo es reemplazar el comportamiento de la función original, que puede ser desconocida o compleja, por el segmento de recta que une esos dos puntos. De esta manera, cualquier valor intermedio puede aproximarse solamente reemplazando en esa recta que yo generé. Bien. Y ese procedimiento implica de alguna manera asumir, bien, eh, de manera implícita que entre dos puntos consecutivos la función se comporta de forma aproximadamente lineal. Que si bien esta hipótesis puede no ser estrictamente cierta, en muchos casos constituye una aproximación razonable, especialmente cuando los puntos se encuentran suficientemente próximos. Bien, entonces, vamos a ver un poco qué tenemos acá en la diapositiva, bien, que nos dice... lo que nosotros vamos a buscar es una función g de x, bien, que cumpla con determinadas condiciones de manera que se parezca lo más posible a f de x, bien. Entonces, nosotros tenemos infinitas funciones, pero como en el método de los mínimos cuadrados, lo que nos va a interesar es minimizar el error, bien, aquella que sea lo más parecido posible. Entonces, lo que vamos a usar generalmente son funciones de polinomio. ¿Por qué? Porque son diferenciables, son integrables, tienen dominio en reales, cumplen con el teorema de Weierstrass, bien, eh, etcétera, y son las más manejables como ya habíamos visto antes. Bien. eh, y bueno, de ahí, si yo eh, profundizo, puedo ver estimar la cota de error con la aplicación bastante sencillo, pero no vamos a profundizar tanto ahí porque no es tema tanto de esta materia. Entonces, en definitiva, vamos a buscar acotado en un intervalo una función de un conjunto de puntos eh, que se observan bien, que son datos, y por medio de un polinomio interpolador se van a obtener los puntos intermedios que no son datos. Bien.
Entonces, ahora bien, formalicemos un poco esta idea. Eh, Dada una recta que pasa por los puntos x0, y0, x1 y 1, eh, sabemos de alguna manera que, eh, bien, su expresión puede obtenerse a partir de una ecuación de la recta en función de dos puntos, eh, etcétera, bien. En particular, la pendiente de dicha recta viene dada por, bueno, la fórmula de la pendiente que ya sabemos. Ahora bien, nosotros mencionamos algo del teorema de aproximación de Weierstrass, ¿bien? ¿Qué significa eso? Lo que me dice es que el cambio de una función original continua f de x por una función polinómica g de x, también lo vamos a denominar p de x, ¿bien? Y dado un f continuo en AB, existe un valor mayor a cero, ¿bien? Y suficientemente pequeño tal que eh, la diferencia del valor absoluto entre la función original y la aproximación sea menor que el error que yo me voy a permitir, ¿se ve? Porque yo lo que voy a tratar es que de ese error eh, sea lo más pequeño posible. Hay una demostración que está en, en el Verden, que es un libro, bien, que está bastante completo. eh, pero lo más importante y lo que yo quiero que se queden es el concepto, ¿bien? Después si quieren pueden ir a buscarlo, pero que yo justifico el uso del polinomio, ¿bien? Eh, Porque con un polinomio puedo representar prácticamente cualquier tipo de función, ¿bien? Entonces, bueno, con un error suficientemente chico, ¿bien? Entonces, hasta ahora hemos introducido de alguna manera un poco la problemática general. Bien, queremos aproximar una función desconocida a partir de un conjunto finito de datos que tenemos expresado en una forma de tabla, etcétera. Ahora bien, lo siguiente que tenemos que hacer es entender bajo qué condiciones eso es posible, ¿bien? Y qué tipo de funciones va a convenir usar para que ese error esté dentro de mis parámetros permitidos. Eh, Bien, partimos de una situación típica en la que tenemos una función continua f de x, bien, y que conocemos una tabla de valores con sus imágenes x0, fx0, eh, y todas x1, fx1, x2, fx2, bien, una tablita de valores. Y el objetivo es bastante claro, es estimar el valor de la función en un punto x que no necesariamente pertenece a ese conjunto de datos. Entonces, dijimos, para lograrlo introducimos una función g de x, bien, que se parezca lo más posible a f de x, en particular, en el caso de interpolación, lo que vamos a exigir es que coincidan exactamente en los puntos que nosotros conocemos, bien, que sean iguales al menos en esos puntos, bien. Entonces, f x y eh, igual a g de x y, bien. Eh, o al menos que se intente de alguna manera minimizar el error lo máximo posible. Bien, acá es lo que dijimos un poco, que se suelen usar funciones del tipo polinómicas, que son diferenciables, integrales, tienen dominio en reales y cumplen con el teorema de Weierstrass que veíamos en la diapositiva anterior. Bien, eh, y bueno, además las funciones polinómicas cumplen con la propiedad fundamental del teorema de Weierstrass, que es lo que afirma es, en términos simples, es que toda función continua en un intervalo cerrado puede aproximarse arbitrariamente bien mediante polinomios. Bien, es decir, siempre existe un polinomio que se acerca tanto como queramos a la función. Bien, los polinomios son, por eso es bastante importante, es una función maleable. Yo puedo de alguna manera jugar con el grado o con la forma del polinomio para tratar, como ven por ejemplo en la imagen, de acercarme lo más posible a los puntos y a la función original que yo desconozco.
Entonces, vamos a precisar mejor el concepto de interpolación y diferenciarlo. Bien. En interpolación imponemos una condición fuerte, bien, es que el polinomio debe pasar exactamente eh, por los puntos conocidos, bien. Entonces, en cambio, en ajuste, como en mínimos cuadrados, eh, nosotros no teníamos esa exigencia. eh, lo que hacíamos era tratar de minimizar de alguna manera el error, bien, que sea lo más ajustado posible, pero no exacto. Era un promedio de los datos que se iban para arriba y se iban para abajo. Acá no, tratamos de que pase exactamente por ahí, eh, por lo que muy probablemente también vamos a necesitar un polinomio de un grado alto que tenga curvatura, bien, para que exactamente pase por los puntos. Entonces, buscamos una función que se aproxime globalmente, no solo de forma local, como era Taylor. Eh, Bien, por eso en la diapositiva decimos que no puedo usar Taylor porque solo brinda una buena aproximación en el entorno de un punto local, bien, y lo que se necesita es una buena aproximación en el entorno de varios de esos puntos, bien. Entonces, en interpolación, eh, justamente necesitamos que esa aproximación sea buena en varios puntos simultáneamente y lo que va a consistir es en construir un polinomio que pase por esos puntos dados. Bien, entonces supongamos que tenemos n más 1, bien, puntos x0, xn, bien. Entonces buscamos un grado, un polinomio de un grado a lo sumo n, bien, como este que está acá abajo. Entonces, imponemos que este polinomio coincida con los datos eh, como está acá, bien, fxk es igual a pxk, bien, para los datos iniciales. A partir de esa imposición, nos va a llevar a un sistema de ecuaciones de n más 1 en cuanto a cantidad, n más 1 en cuanto a cantidad de ecuaciones, con n más 1 incógnitas, ¿bien? Siempre misma cantidad de incógnitas que ecuaciones, porque si no, no se puede resolver. Entonces, yo ese sistema, otra vez vuelve a entrar todo lo que vimos de matrices, ¿bien? Lo puedo escribir de forma matricial como ustedes ya saben, ¿bien? Eh, y bajo ciertas condiciones, en particular que los puntos x subíndice y, ¿bien? O subíndice k, lo que como esté expresado depende de la bibliografía, ¿bien? Eh, entonces, bajo ciertas condiciones específicas, este sistema va a tener una solución única, ¿bien? Y esta solución única lo que me va a garantizar es la existencia y la unicidad, o sea que hay un solo polinomio interpolante, ¿bien? Que es lo que yo voy a poder utilizar. Bien, entonces para que el sistema tenga solución única se necesita probar que existe la inversa de la matriz. Bien, un sistema compatible determinado, como veíamos en las unidades anteriores. Bien, y con esto yo pruebo existencia y unicidad del polinomio interpolante si considero que sea de grado a lo sumo n. Bien, entonces veamos cómo se aplica este ejemplo o en realidad este procedimiento en un caso concreto. Bien, queremos encontrar un polinomio de grado 2 que pase por tres puntos dados. Bien, tenemos estos tres puntos de acá. Bien, eh, y queremos un polinomio de grado 2. Entonces proponemos la forma general del polinomio de grado 2, que es a0 más a1x más a2x cuadrado. Bien, entonces proponemos ese polinomio y luego imponemos las condiciones de interpolación, es decir, que el polinomio coincida con los valores dados en cada punto. Bien. Y esto, como habíamos dicho, genera un sistema de ecuaciones que yo directamente lo escribo de forma matricial. Bien. Lo que nos permite de resolverlo de una manera sistemática con todos los métodos que ya conocen.
Para escribir el sistema de esta forma, ¿qué es lo que hacemos? Matriz de coeficientes, bien, menos 3 3 y 9 menos 3 3 9 bien, es igual al vector de incógnitas, a cero a uno a 2 son mis incógnitas, lo que yo quiero encontrar del polinomio de grado 2 bien, eh, y luego tenemos el vector de valores, bien. Tenemos vector de incógnitas, vector de valores, matriz de coeficientes. Bien. Entonces, luego vamos a eh, resolver y ver si la matriz es invertible. Bien. eh, y de esa manera determinar si hay unicidad y si efectivamente existe. Bien. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esto planteado, bien, con nuestro vector de incógnitas, vector de valores y la matriz de coeficientes, bien, eh, podemos despejar directamente los coeficientes del polinomio y resolver. Al realizar este procedimiento, vamos a obtener los valores de A0, A1 y A2 resolviendo el sistema de ecuaciones. Bien. Y con esos valores, una vez que ya determinamos eso, construimos el polinomio interpolante. Bien, una vez que yo ya tengo A0, A1 y A2, directamente reemplazo y me queda el polinomio que interpola. No es una aproximación cualquiera, sino que es el único polinomio de grado 2 que pasa exactamente por los tres puntos que yo le di. Menos uno menos 3 1 3 2 9. Bien. Y eso es bastante interesante, bastante importante, ¿bien? No, no es cualquier polinomio. Entonces, vamos ahora con el polinomio interpolador de Lagrange. Hasta ahora vimos cómo construir un polinomio interpolante a partir de un sistema de ecuaciones. Bien. Es decir, proponíamos un polinomio general, en el caso anterior de grado 2, que pase por los puntos y resolvíamos el sistema lineal de ecuaciones. Y ese método es válido, bien, pero tiene un problema, que se vuelve bastante eh, largo y complejo desde un punto de vista algebraico, quizás, bien. Y cada vez que agregamos más puntos, el sistema se nos hace más grande. Si yo agrego muchos puntos, se nos hace una matriz muy, muy grande. eh, Bien, y resolverlo se vuelve bastante incómodo. Entonces, ¿existe una forma de construir directamente el polinomio interpolante sin tener que resolver un sistema de ecuaciones de forma matricial o de cualquier manera? Bien. Sí, y ahí es donde aparece el polinomio interpolador de Lagrange. Bien. Y nosotros lo que vamos a empezar, eh, o vamos a empezar a ver el caso más simple que es la interpolación con dos puntos. Bien. Cuando nosotros lo que queremos encontrar es un polinomio de grado uno, es decir, una recta que pase por dos puntos dados, bien, x0, f de x0, x1, f de x1, bien, eh, Lagrange propone una idea distinta, bien que es en lugar de buscar directamente el polinomio, construye funciones auxiliares que de alguna manera activan cada dato. Ahora vemos bien este concepto. Plantea que el polinomio se puede escribir de esta manera, bien, con L su índice 0 con L0 x y L1 x, que son funciones especialmente diseñadas para encajar en este polinomio, que ahora vamos a ver quiénes son, bien, y cómo reemplazar en esos valores. Van a ver que al principio parece algo algebraico, medio complejo, pero después es algo de repetir y repetir un procedimiento ya prediseñado por Lagrange, ¿no? Por eso tiene su nombre. Entonces, ¿qué propiedades se deben cumplir? Bueno, que L0 valuado en x0 tiene que ser igual a 1 y L0 valuado en x1 tiene que ser igual a 0. Lo opuesto
o lo mismo, como lo quieran ver, de L1 valuado en x0 igual 0 y L1 valuado en x1 igual 1. Esas son las dos propiedades fundamentales que se van a tener que cubrir. Eh, y esto, porque pues significa que cada función selecciona un punto y anula el otro. O sea que cada función está vinculada a un solo punto de los que yo le estoy dando. Bien. Entonces, cuando evaluemos el polinomio en x0, va a sobrevivir solo el término de f evaluado en x0. Bien, el otro se va a anular. Y cuando evaluemos en x1, sobrevive solo el término de f evaluado en x1. Bien. De esta manera, lo que nosotros garantizamos automáticamente es que el polinomio pase estrictamente por los puntos que yo le estoy dando, ¿bien? Que tengo como dato. Ahora bien, ¿cómo construimos las funciones L0 y L1? Bien, porque, bien, lo que nosotros vamos a hacer, básicamente, fíjense cómo está planteada en la fórmula, bien. Entonces, nosotros vamos a decir, y esto es bastante esquemático, bien, que L0 de x es igual a x menos el punto que no está asociado, o sea, x1, bien, el punto asociado a L0, que es x0 menos x1. Y L1 es lo contrario, x menos el punto asociado a L0, que es x0, bien, y x1 menos x0, que eh, sería 0 valuado en L1. Bien, siempre es eh, la operación inversa, por eso luego es bastante fácil de memorizar. Eh, y como yo, estos son datos que tengo, después van a ser números. Bien, van a ser operaciones que yo voy a hacer, voy a restarle a x un número, esto va a ser otro número, y así voy a ir viendo mi polinomio. Bien. ¿Cómo? Bueno, reemplazando en la expresión general, que era esta que estaba acá arriba, bien, obtenemos directamente el polinomio interpolante. Y lo importante, bueno, es de alguna manera entender la lógica, que es construimos funciones que valen uno en un punto y cero en las demás, bien, y las usamos eh, como reemplazo en mi fórmula general, bien, según cada punto, bien. Entonces, veamos ahora cómo se aplica un poco este método en un ejemplo concreto. Bien, tenemos acá el caso de dos puntos. Queremos encontrar el polinomio interpolante que pase por los puntos 2, 4, 5, 1 y la fórmula general que ya vimos en la diapositiva anterior. Bien, entonces, siguiendo la idea de Lagrange, construimos primero las funciones base. Bien, que es L0 y L1 reemplazando. Yo recomiendo hacerlo como un cálculo auxiliar al principio. Después cuando tomen mano directamente lo pueden hacer todo en la misma fórmula. Pero primero calculo los valores de L1 y L0 y después los reemplazo. Bien, no reemplazo y luego hago toda la fórmula de una. Entonces, L0 de X, ¿quién es? X menos, bien, ¿quién? X1, ¿no? Y X1 es 5, entonces es X menos 5 y esto es x0 menos x1. Bien, cuando yo resuelvo me queda x menos 5 sobre abajo menos 3. Entonces es lo mismo que decir menos un tercio x menos 5. Lo mismo con L1. L1 de x me queda x menos 2. Bien, ¿por qué? Porque es x menos x0. Y abajo, bien, me queda x1 menos x0, 5 menos 2. Entonces me queda un tercio x menos 2. Una vez que yo tengo esto, reemplazo en, en la expresión general. Bien, acá tengo mi L0, acá tengo mi L1. Y esto es simplemente eh, la imagen. Bien, acá ¿cuál iba? Iba
Fíjense la expresión general, f de x0 viene acompañando a L de x0, ¿quién era? 4. Y acompañando a L1 de x, ¿quién iba? La imagen en x1, ¿bien? Que es 1. Y así me queda mi polinomio que pasa exactamente por los dos puntos. Fíjense cómo está representado en la recta. Y con eso yo voy a poder estimar si yo quiero un punto que no tengo, ¿bien? Simplemente reemplazo en ese polinomio y de alguna manera estimo, ¿bien? Entonces, eh, si nosotros seguimos avanzando, acá tenemos una expresión genérica, si yo amplío a un polinomio de grado n, ya no trabajo solo con dos puntos, voy a seguir determinando funciones de L en cuántos puntos necesite. Bien, acá tengo la fórmula genérica. Bien, es todo expresado de la misma manera, llevado a la n. Bien, y expresado en términos de una productoria. Bien, de esta manera. Bien, simplemente cuando se me agregan puntos, se me alarga también de alguna manera el polinomio, ¿no? Fíjense cómo sería una gráfica, bien, de un polinomio interpolante que es el enésimo polinomio interpolante de Lagrange, bien. Eh, Nada, son como para que se hagan algunas imágenes. Veamos un ejemplo con más de dos puntos. Tengo -1, -3, 1, 3, 2, 9. Tengo tres puntos. Bien. Y entonces, ahora la fórmula cambia, pero no cambia tanto. Veamos ahora cómo se aplica. Primero ¿quién es? La imagen fx0, ¿no? Que es -3. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando yo haga las operaciones, como son tres puntos, ahora se me agrega un término abajo y arriba. Y esto es importante. El término que se me agrega, bien, arriba, como regla memotécnica, se restan los puntos que no corresponden a, a la imagen que yo estoy multiplicando. Bien, como acá estoy en -3, el término que va a quedar afuera es -1. Entonces es x -1, ¿por qué? Porque es x1, bien, y x-2, ¿por qué? Porque es x2, que es 2, bien. Queda fuera el -1 porque era el par del -3. Abajo no, abajo es, fíjense que es la misma fórmula, pero ahora se tienen que hacer dos restas, ¿por qué? O en realidad una multiplicación de dos términos, ¿por qué? Porque tengo que ver eh, a un punto relacionado con otros dos. ¿Y abajo qué me queda? Bueno, lo mismo. Ahora sí, el -1 porque era x0 menos x1 y x0 menos x2. Como tengo dos puntos, lo tengo que hacer de esa manera. Lo mismo ocurre cuando yo tengo al 3, que viene de la imagen de x1. Acá el que me va a quedar afuera es el 1, entonces es x menos -1, x menos 2 sobre 1, que es el par del 3, ¿bien? Es el par de x1, de la imagen de x1, ¿bien? Es x1 menos, ¿bien? x0, x1 menos x2. Lo mismo acá. x2 menos x0, x2 menos x1 y arriba queda excluido el, el par que acompaña, que es el 2. Bien, es -1 y 1 los que restan arriba. Y así sucesivamente, a medida que yo agrego puntos, se me van a agregar paréntesis multiplicando porque voy a tener que hacerlo punto por punto. Si ustedes siguen la fórmula, no van a tener mayor complejidad. Una vez que ustedes resuelven toda esta operación, que ya se hace más engorroso, van a tener este polinomio. En un hipotético ejercicio evaluatorio, por ejemplo, no se va a pedir de ninguna manera algo que sea mayor a 3 puntos, porque si no, en polinomio de Lagrange se hace bastante engorroso, largo y no es la idea. La idea es que ustedes simplemente entiendan el concepto y cómo se aplica.
pero ven que es bastante fácil una vez que entienden y sí, van siguiendo la fórmula y no deberían tener problema mientras no se pierdan en el procedimiento. Bien. Conclusiones. Dependiendo del comportamiento de la función, voy a tener un error que va a diferir. A nosotros el cálculo del error no nos va a interesar verlo, eh, pero sepan que yo puedo estimar una cota de error, bien, de forma teórica. Cuanto menos sea la diferencia entre el valor a interpolar y los nodos conocidos, o sea, la productoria, mi error va a ser menor, como regla general, bien. Y el factorial lo que me muestra es que a medida que se incorpora más información, más puntos que yo puedo usar para generar mi polinomio, va a disminuir mi error. Bien, estos son como así, medio nociones teóricas que se tienen que quedar bien. Nos vemos en la tercera parte.